Buenas. Vamos a estudiar las relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos. Para poder mostrárselas, que las tengo aquí, es necesario que sepan identificar cómo se llaman los lados del triángulo rectángulo según su posición. Lados del triángulo rectángulo según su posición. Los triángulos rectángulos tienen un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. Se señala regularmente con este dibujito, si no nos toca buscarlo. Los lados que forman ese ángulo son los catetos. Este es un cateto y este es el otro cateto. El más largo de todos, que está opuesto al ángulo que mide 90 grados, se llama hipotenusa. Entonces en este triángulo los que miden 24 y 7 son catetos y este que se identifica con la letra D es la hipotenusa. Entonces eso hay que saberlo sea cual sea la posición en que nos coloquen el triángulo. Imaginemos que nos lo dieron así. Entonces este ángulo es el que mide 90 grados. Se forma con este lado, entonces esto es un cateto. Y este es el otro cateto. El más largo opuesto al ángulo que mide 90 grados es la hipotenusa. Otro concepto viene ahora. Para un ángulo agudo dado, ¿y por qué ángulo agudo? Porque las relaciones trigonométricas en los triángulos rectángulos se le calculan a los ángulos agudos. ¿Cuáles son? Este y este. Para este ángulo agudo, él se forma con este lado, que es un cateto, y con esta, que es la hipotenusa. Entonces ese cateto que forma parte del ángulo es el cateto adyacente. Y este que está opuesto al ángulo agudo dado es el opuesto. En resumen, para teta, que es este ángulo agudo, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿Cuál es el cateto adyacente? ¿Y cuál es la hipotenusa? Más fácil de identificar para mí es el adyacente. ¿Por qué? Porque me busco con qué lado se forma el ángulo que estoy estudiando. Se forma con este que es la hipotenusa y con este que es un cateto. Entonces ese es el adyacente, el que mide en este caso 24. El otro va a quedar opuesto, el que mide 7. Y este es la hipotenusa. Bueno, pero entonces vamos a borrarle aquí lo de adyacente y lo de opuesto. ¿Y por qué? Porque si ahora el ángulo que me interesa es este, para W, ¿qué pasa? W se forma con este cateto y la hipotenusa, lo que quiere decir que ahora el cateto opuesto, adyacente a hipotenusa, el adyacente es el que mide 7, porque forma el ángulo que estoy analizando. Por eso va a quedar opuesto el que mide 24. Miren lo que quedó opuesto. Y la hipotenusa sigue siendo la D. Entonces hay que tener claro la relatividad del término cateto opuesto, cateto adyacente. Entonces, vamos a poner que este mide 2. Para A, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿Cuál es el cateto adyacente y cuál la hipotenusa? A se forma con este cateto, entonces ese cateto es el adyacente y la hipotenusa. Entonces el opuesto será este que tiene por nombre L. Si fuera para este, cambiaban las cosas, pero yo creo que ya quedó lo suficientemente claro cómo determinar cuál es el opuesto, cuál es el adyacente, según el ángulo al que queramos hallarle las relaciones trigonométricas. Entonces eso nos quedó claro. Ahora vamos a definir las relaciones trigonométricas y a ver un ejemplo de cómo se calculan en un triángulo rectángulo. Entonces, las relaciones trigonométricas son seno, que se representa con esta abreviatura, y se calcula dividiendo lo que mide el cateto opuesto entre lo que mide la hipotenusa. Las relaciones trigonométricas resultan de dividir las medidas de los lados de los triángulos. Si el triángulo es rectángulo, ¿cómo se halla coseno, que es otra de las relaciones trigonométricas? Dividiendo lo que mide el cateto adyacente entre lo que mide la hipotenusa.
Está de más, sí, no está de más recordarle que primero hay que identificar cuál es el opuesto, cuál es el adyacente al ángulo al que le queremos hallar las relaciones trigonométricas. Porque fíjese que la tangente se halla dividiendo lo que mide el cateto opuesto entre lo que mide el cateto adyacente. La cosecante el inverso del seno, dividiendo lo que mide la hipotenusa entre lo que mide el opuesto. La secante aquí es dividir lo que mide la hipotenusa entre el adyacente y la cotangente lo contrario de la tangente. Dividir lo que mide el cateto adyacente entre lo que mide el cateto opuesto. Entonces aquí queremos hallar las relaciones trigonométricas para este ángulo que nos dieron. Teta. Primer paso. Teta es un ángulo agudo que se forma con la hipotenusa y este cateto. Entonces para teta, nuevamente, este es el cateto adyacente, este que quedó entonces del otro lado del ángulo es el opuesto y este es la hipotenusa. D es la hipotenusa. ¿Y qué pasa? Que nosotros no sabemos cuánto mide la hipotenusa, pero eso no es problema porque desde hace tiempo nos han venido enseñando el teorema de Pitágoras. Cuando uno quiere saber cuánto mide la hipotenusa, la utiliza de esta forma. Entonces, ¿por qué digo que la hipotenusa? Ya saben que conocemos lo que miden los dos catetos. D en este caso se halla como, dice, lo que midan los catetos se elevan al cuadrado. Los resultados se suman. Y cuando ya hayamos sacado la suma, entonces hallamos la raíz cuadrada de eso. ¿Cuánto da 24 al cuadrado? 24 al cuadrado es 24 por 24. 576. ¿Cuánto es 7 al cuadrado? 49. El paso que sigue sería sumar esas dos cosas. Y entonces la D, ¿a qué nos queda igual? 576 más 49. 9 más 6, 15. Llevo una. 4 más 7, 11. Y una que llevaba 12. 2 y llevo una. Esa se suma con esta y me da 625. Y entonces, ¿cuánto mide la hipotenusa? 25, que es la raíz de 625. Ya tenemos los tres lados y los tenemos identificados. Entonces, ¿cómo me aprendo esto? Hay varias formas. Una de ellas que a mí me gusta, las más importantes son estas tres. Entonces, co, K, co, miren lo que escribo. Co, K, co, así separados, H, H, K. La primera es seno, la segunda coseno y la tercera tangente. Así me las aprendo. Y entonces, ya una vez me las aprendí, me toca hallar el seno del ángulo teta. Co, K, co, H, H, K. Co, en este caso, ¿cuánto es? Mírenlo acá, 7. Sobre H, que es la hipotenusa, la que nosotros calculamos y da 25. Co, K, co. Entonces, como es co, K, el coseno es K, que mide 24, sobre la hipotenusa, mírenlo aquí, mide 25. Y la tangente, co, K, co, sobre K. Co, mide 7. K, que es el cateto adyacente, mide en este caso 24. La cosecante, dice aquí, es el inverso de seno. Entonces resulta dividir la hipotenusa, que nosotros la medimos, la calculamos y nos dio 25, sobre el cateto opuesto, 7. La secante de teta es dividir lo que mide la hipotenusa, 25, entre lo que mide el cateto adyacente, 24. Y la cotangente se calcula dividiendo lo que mide el cateto adyacente entre lo que mide el cateto opuesto. 24 sobre 7. Entonces el cotangente es lo contrario de la tangente. Fíjense por ahí, por ese lado. Ya pudimos encontrar todas las relaciones que nos pidieron. ¿Por qué creo que necesitan otro ejemplo? Porque fíjense que aquí
nos entregan un lado que tiene una raíz como medida y la raíz no es exacta. Entonces por eso quiero que miren también cómo se resuelve este. Tiene varias cositas por aprender. Cateto y cateto. ¿Por qué? Porque son los dos lados que forman el ángulo que mide 90 grados. Como este es el ángulo que no quiero, ¿qué quiere decir? Se forma con este cateto y la hipotenusa. Entonces aquí este cateto es el adyacente que nos dijeron que medía 2. Y este es el cateto opuesto. La hipotenusa, hay que hallar es un cateto. Cuando hay que hallar un cateto, aquí está la versión. Dice ahí, el cateto mide lo que resulte de efectuar estas operaciones. La hipotenusa hay que elevarla al cuadrado. También hay que elevar al cuadrado lo que mide el otro cateto. Los resultados después los restamos. Cuando hayamos hecho la resta, le sacamos la raíz cuadrada a eso. Y entonces, ¿qué pasa? La raíz de 13 a la 2 asusta a los estudiantes y no sé por qué. Es que no se han aprendido las propiedades de los radicales. La raíz cuadrada elevada al cuadrado nos da el número que está dentro de la raíz, en este caso 13. Por eso les quería recordar eso aquí. 2 a la 2 es 4. Fíjense que es 2 por 2. No 2 por 2, sino 2 por 2. ¿Cuánto da la resta? 13 menos 4 da 9. Y entonces, ¿cuánto mide el lado que estamos buscando? 3, que es la raíz de 9. Bueno, afortunadamente esa raíz nos dio exacta. Esa raíz nos resultó siendo exacta. Ya podemos empezar. Co, HHK. Seno de A, aquí es de A. Sería entonces igual a ¿qué? Vamos a escribirlo un poquito más acá. El seno de A sería igual entonces a ¿qué? Según dice ahí, lo que mida el cateto opuesto. HHK. Lo que mide el cateto opuesto es lo que nosotros hallamos, 3. Sobre la hipotenusa, y la hipotenusa mide 13. Y entonces, ¿qué pasa, amigos? Otra de las cosas buenas de este ejemplo, que cuando nos resulte una raíz que no es exacta en el denominador, nos va a tocar racionalizar. Lo más probable es que su profesor se los exija. ¿Y cómo van a hacer eso? Multiplicando numerador y denominador por la raíz que tengan en el denominador. Como esa raíz está sencilla, así es que se racionaliza. De tal manera que entonces el seno de teta termina dando ¿cómo? ¿Cómo termina dando? 3 por raíz de 13 da 3 raíz de 13. Y raíz de 13 por raíz de 13 me da 13. Esto, bueno, también lo podemos volver decimal si el profesor no lo pide en decimal, lo escribimos en la calculadora. Ahora, ¿cómo hallamos el coseno? A eso. Cateto adyacente, aquí mide 2, sobre la hipotenusa, que aquí mide raíz de 13. Miren que nos topamos otra vez con que una raíz nos quedó en el denominador. Nos toca racionalizar y que esas raíces sencillas se racionalizan multiplicando por la misma raíz en el numerador y en el denominador. De tal manera que entonces una expresión para el coseno de teta que se la aceptarían en cualquier parte sería 2 raíz de 13. Y otra vez, recuerden, raíz de 13 por raíz de 13 da 13. Raíz de 20 por raíz de 20 da 20. Raíz de A por raíz de A da A. Y ya calculamos el seno y el coseno del ángulo A. Entonces ahora vamos a seguir con la tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto miden aquí? El opuesto nosotros calculamos 3. Y el adyacente nos lo dieron, 2. ¿Y cuál otra? La cosecante. Vamos a hallarla aquí. Lo contrario del seno. Hipotenusa. Raíz de 13. Sobre
cateto opuesto, L. Y entonces, ¿qué ventaja tenemos aquí? Vea que la L nosotros ya sabemos que mide 3. ¿Qué ventaja tenemos aquí? Que como la raíz nos quedó en el numerador, no nos van a exigir que la racionalicemos. La cosecante, la secante. Secante dice que se haya dividiendo lo que mide la hipotenusa, raíz de 13, nos volvió a quedar en el numerador sobre lo que mide el cateto adyacente, y el cateto adyacente aquí mide 2. Sí, señores, no nos cabe aquí la que nos hace falta, la cotangente. Vamos a hacerla aquí. La cotangente es lo contrario de la tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, 2. Aquí está, cateto adyacente sobre cateto opuesto. L, la L mide 3. Bueno, miren, amigos, varios tipos de ejercicios donde nos piden relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos. Estos valores, insisto, ustedes los pueden aproximar en sus calculadoras. De pronto el profesor se los valga así. Chao, chao.